Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Dios los bendiga, hermanos. Qué bendición poder estudiar juntos la palabra de Dios. Me da mucho gusto que pueda estar con nosotros y les recuerdo que estamos estudiando Primera de Reyes. Estamos ya en el capítulo 17. Así que vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en manos de Dios, que su Espíritu Santo nos ayude a entender cada una de las enseñanzas y verdades que encontramos en estos pasajes. Cristo Jesús, te agradecemos por tu cuidado y tu protección. Te agradezco, Señor, por permitirnos congregarnos entre semana y escuchar tu palabra, Señor, estudiar juntos, Señor, diferentes temas de proverbios, diferentes temas acerca de nuestro crecimiento espiritual. Y en cada uno de ellos vemos el amor que tienes para cada uno de nosotros, la misericordia y la gracia que has extendido. Y por ello estamos agradecidos, Señor Jesús. Hay tanto agradecimiento en nuestro corazón por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Y hoy te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y que sea de bendición para nosotros, que podamos crecer, que tu Espíritu Santo nos ayude a poner por obra estas enseñanzas que hoy vamos a ver, y te agradecemos por tu amor. Gracias, Cristo Jesús, y pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, me da mucho gusto que ya hemos llegado a esta parte. Estábamos viendo desde la semana pasada un poco acerca de la vida de Elías, y solamente le voy a dar un pequeño resumen de lo que vimos el domingo pasado en la enseñanza. Veíamos que el libro de Reyes poco a poco nos estaba dando menos y menos información acerca de reyes idólatras y apóstatas y reyes que no aportaron nada al crecimiento espiritual o a la vida espiritual del pueblo de Israel. Cada vez veíamos que hacían solamente lo malo, y hay una frase que se repetía, que hacían lo mismo que Jeroboam. Veíamos que Jeroboam era un rey malvado. Y también veíamos cómo en el capítulo 16 se levanta un rey, Acab, que este rey hace ver a Jeroboam como un novato en cuanto al pecado,
¿Por qué? Porque llega Acab y no solamente permite que el pueblo sea idólatra, sino que él se convierte en el representante de un Dios tan abominable en la Biblia, un Dios falso como lo es Baal. Veíamos la semana pasada cómo empezaron nuevamente a sacrificar niños dentro del pueblo de Israel, y es algo tan horrible lo que Acab empieza a hacer en su reinado, que de repente vemos que aparece Elías, y también veremos a Eliseo y un grupo de hombres que fueron fieles a Dios. Entonces, la Biblia nos presenta muchos hombres y muchos personajes que fueron usados por Dios, y de cada uno de ellos podemos tomar muchas enseñanzas. Vemos cómo Dios obra en sus vidas, y ahora tenemos a Acab. Y de Acab la Biblia nos menciona varios capítulos acerca de todas las cosas que él hizo tan mal. Ahora, ¿por qué la Biblia enfocaría tanto tiempo, tanto espacio, tantas líneas a un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios? Bueno, el punto es lo siguiente. Primero que nada, los lectores originales de este libro eran israelitas que se encontraban en exilio en Babilonia. Habían sido tomados como esclavos, habían sido llevados en cautiverio. Y el autor de Primera de Reyes escribe este libro para que ellos entendieran que lo que estaba sucediendo no era al azar, no era porque Dios había dejado de proteger a su pueblo, no era porque Dios accidentalmente se fue a un lado y se descuidó del pueblo, y fue cuando aprovecharon los babilonios para llevárselos, no. Primera de Reyes detalladamente empieza a explicar cómo evolucionó el pecado dentro del pueblo, cómo desobedecieron tanto a Dios, que Primera de Reyes se convierte en un modelo tan santo y divino de cómo es el juicio de Dios. Muestra cómo Dios tenía sus promesas, tenía sus mandamientos y tenía cosas que les prohibía a los israelitas, y cómo ellos en su desobediencia nunca se arrepintieron, y Dios permite que ellos sean tomados como esclavos y exiliados de su nación. Entonces, otra de las enseñanzas que mirábamos la semana pasada es acerca de cómo Dios hace promesas y sobre todo las cumple. Cómo Dios es el que hace y cumple promesas, y mirábamos cómo esto se hacía una realidad en la vida de Acab y del pueblo de Israel. Dios les dio muchas promesas acerca de la maldición y juicio que vendría por la desobediencia, y lo lleva a cabo en la vida de Israel, del pueblo y de Acab. Y por otro lado vemos a hombres como Elías, que Dios también cumple sus promesas de bendición a aquellos que lo obedecen. Entonces tenemos un Dios que cumple todas sus promesas, y en la vida de Elías y Eliseo vemos como Dios trae su gracia, su provisión, su seguridad, protección y milagros sobre ellos, y con el pueblo y Acab solamente trae juicio y destrucción. Ahora, la semana pasada veíamos las primeras dos enseñanzas que aprendíamos de la vida de Elías. La primera de ellas era el contexto apóstata e idólatra en el que se encontraba Elías, y veíamos como la obra de maldad más grande, no la única, sino la de más maldad, era que el pueblo estuviera adorando a Baal. Y sobre todo que fuera el rey, el representante, el que públicamente estuviera adorando a este Dios tan pagano y perverso en las Escrituras. La historia secular nos enseña mucho acerca de este Dios Baal, al que se le sacrificaban y se le entregaban niños. También era supuestamente el Dios de las cosechas, y que mandaba la lluvia y que hablaba a través de los truenos. Todo esto lo mirábamos la semana pasada, pero también mirábamos cómo Elías es enviado por Dios para desafiar los atributos que supuestamente le daban a este Dios falso, que supuestamente él controlaba las buenas cosechas, pero dice Elías, no, Dios dice que no lloverá por los próximos 3 años y medio. Entonces, la segunda cosa que aprendíamos de la vida de Elías es el trasfondo desconocido de este hombre, que Dios
en una era tan apóstata, idólatra y malvada de la vida del pueblo, Dios levanta a este hombre desconocido. Y leíamos en 1 Corintios cómo Dios utiliza lo más vil, lo despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque Elías no estaba obrando en sus fuerzas, no era su palabra la que él traía, sino que él simplemente era un siervo del Dios vivo y verdadero. Así que hoy vamos a continuar con la tercera enseñanza que podemos ver en la vida de Elías hasta el versículo 6, y es la teología que expresa la identidad de Dios. La teología es el conocimiento que nosotros, las convicciones y conocimiento que tenemos nosotros de Dios, cómo vemos a Dios de acuerdo al conocimiento que tenemos de Él. Y vemos que el conocimiento que Elías tenía de Dios le permitió presentarse con valentía y seguridad ante Acab y darle el mensaje que Dios tenía para él. Así que si me acompaña en Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leer el versículo 1. Dice lo siguiente: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galat, le dijo al rey Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Se presenta Elías ante el líder político del gobierno del pueblo de Israel. Hermanos, veamos la valentía que tiene este hombre. ¿Quién de nosotros se presentaría ante un líder de una nación y decirle: ¿sabes qué? Dios dice que no va a llover por 3 años y medio. Primero que nada, hermanos, hay muchos de nosotros que no tenemos ni la valentía de compartir el evangelio con amigos y familiares que nos preguntan de nuestra fe. Nos preguntan que si qué es lo que hacemos en la iglesia, qué es lo que creemos, cuál es la diferencia entre y la de ellos, y nos da vergüenza, nos da pena, no sabemos qué decir. Es que no sé mucho de la Biblia, es que no me quiero equivocar, es que no sé, yo nomás estoy yendo, llevo poquito tiempo. Ahora la valentía de este hombre, Elías, de presentarse ante el rey Acab y decirle: Dios dice, el mensaje que le da. Y usted imagínese, si está viendo las noticias y que diga la persona que está dando las noticias: dice el gobierno que no va a llover los próximos 3 años y medio. Mucha gente se va a alarmar. ¿Por qué? Porque usted cree lo que las noticias dicen, porque se supone que es una fuente que podemos creerle en cuanto a lo que están diciendo. Pero cuando va Elías ante el rey y le dice: no lloverá por 3 años y medio, ¿qué palabras tan extrañas? Y no solamente le dice que no va a llover, sino le dice también que no va a haber rocío. Aquí en el invierno en Long Beach, todos los carros amanecen mojados, los pastos, el césped amanece húmedo, porque durante la noche cae mucho rocío. Pero dice Elías: no va a haber rocío ni lluvia por los próximos 3 años y medio. ¿Qué es lo que le da a él la seguridad para decir estas palabras y presentarse ante Acab? Si me gusta acompañar la versión, nueva versión internacional o nueva traducción viviente, la mayoría de las Biblias más actualizadas tienen el nombre Señor en letras mayúsculas. ¿Y por qué aparece en mayúsculas? Los originales que aparece aquí es Yahweh, que es el nombre de Dios que aparece en el Antiguo Testamento en ocasiones como la siguiente: cuando Moisés tiene su encuentro con Dios y le pregunta a Dios cuando vaya ante el faraón y me pregunte quién es, Dios responde: yo soy el que soy. Yo soy el que soy es Yahweh. Le estaba identificando claramente a Moisés quién es ese Dios. Y aquí vemos ese mismo Dios con esa misma palabra que viene Elías y trae a Acab. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque Elías conocía muy bien quién es ese Dios.
Ese es el Dios que hace y cumple. En la enseñanza pasada. Cuando promete bendición, bendice, y cuando promete maldición por la desobediencia, Él trae su juicio, pero Él es el Dios que cumple. Por lo tanto, cuando Elías se presenta ante Acab, ya no se presenta y le dice, fíjate que te traigo este mensaje y te digo lo siguiente, no. Él viene y se presenta como un siervo de Yahweh, como un siervo del Dios viviente que hace y cumple promesas. Vemos que la razón por la que tanta seguridad no es únicamente porque conoce a su Dios, sino porque cree en lo que Dios está hablando. El saber, hermanos, el saber quién es Dios cambia nuestra identidad. ¿En qué sentido? Bueno, veíamos que este tercer punto habla acerca de cómo la teología que tenía Elías de Dios cambia su identidad. Cuando él se presenta ante Acab, él dice, soy el siervo del Dios viviente, y la manera en la que él hablaba, la manera en la que él tenía su conducta, la manera en la que él pensaba, la manera en la que él hacía cada acto de su vida, a un siervo del Dios viviente. Él conocía quién era su Dios y por lo tanto vivía de acuerdo a lo que su Dios demandaba de él. No solamente lo había escuchado, no solamente le habían enseñado de él, sino que creía quién era su Dios, y eso cambió su identidad. Y para el creyente como usted y como yo, al venir a los pies de Cristo, nacer de nuevo, empezamos a ser discipulados y empezamos a crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Por lo tanto, empezamos a tratar a las personas diferente. Por lo tanto, empezamos a tratar a nuestra esposa o esposo, a los hijos, a los compañeros del trabajo diferente. Empieza a cambiar nuestra conducta. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento de Dios cambia nuestra identidad, y es por eso que Elías se presenta con toda seguridad ante Acab y le da el mensaje que Dios tenía para él. Entonces, lo que podemos ver es de que Elías, al haber estado ante la presencia del Dios vivo y verdadero, no había temor o miedo en él para presentarse ante Acab, un rey apóstata, idólatra. Hermanos, que vemos en los primeros 6 versículos de Primera de Reyes 17, en la vida de Elías, es de que él tenía una confianza completa en la credibilidad de las Escrituras. Esto quiere decir que él creía completamente en lo que las Escrituras nos dicen. Quiero aclarar solamente que las Escrituras, la Biblia, que no es como la nuestra de 66 libros. Lo que tenía Elías en ese momento eran los libros que había escrito Moisés. Y entre los libros de Moisés encontramos el libro de Deuteronomio, que vamos a leer a continuación, donde nos habla acerca de la maldición y la bendición, aquellos que quieren obedecer a Dios y aquellos que quieren vivir en desobediencia. Así que si puede acompañar, hermanos, a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 6. Este punto trata acerca de cómo creía, la confianza que tenía Elías plenamente en lo que está escrito en la palabra. Entonces, como les digo, aquí vemos en el capítulo 28 la bendición de obedecer a Dios. Voy a leer los primeros 6 versículos. Dicen lo siguiente: Dios en todo, y cumples cuidadosamente sus. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito.
Entonces, en estos primeros 6 versículos vemos parte de la bendición de Dios al pueblo de Israel en ese pacto que tenía Dios y Abraham y sus descendientes, que era el pueblo de Israel. La bendición de Dios se iba a manifestar de esa manera si el pueblo era obediente a él. Y vemos que no solamente son esos 6 versículos, sino que termina hasta el 14, la lista de bendiciones de Dios sobre ellos si obedecían. Pero en el mismo capítulo, a partir del versículo 15, empezamos a ver la maldición de Dios si desobedecían a ese pacto, si desobedecían a las palabras de Dios y lo que Dios esperaba de ellos. Y quiero resaltar 2 versículos, el versículo 22 y 23. Vamos a leerlos nuevamente, capítulo 28 de Deuteronomio. Dice lo siguiente: el Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. Parte de la maldición de Dios sobre el pueblo de Israel por desobedecer era que el cielo se convertiría rígido como el bronce, duro, ni nubes ni nada. Y el suelo duro como el hierro, no iba a crecer nada, tierra completamente muerta. Entonces Dios ya había hablado al pueblo y el mensaje que trajo Elías ante Acab únicamente era un recordatorio de la promesa que Dios ya había hecho. Y como Elías creía que Dios es el Dios que hace promesas y las cumple, él tenía la confianza plena de lo que Dios habló en las Escrituras lo iba a cumplir. Nuevamente, cuando es de bendición, una promesa de bendición, Dios bendice, y cuando es una promesa de maldición, Dios lleva a cabo su juicio. Elías lo sabía y por eso se presenta con esa seguridad y dice: ciertamente no va a llover, ni rocío habrá sobre la tierra hasta que se convierta dura como el hierro, porque es lo que Dios ya había hablado. Y porque lo encontramos en las Escrituras, y porque ahora Dios le estaba dando un mensaje de acuerdo a lo que Él ya había hablado, encontramos un pasaje en el libro de Santiago que habla acerca de la oración ferviente de Elías. Si me acompañas, Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18. Santiago 5, versículo 17 y 18 dicen lo siguiente: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Santiago está hablando acerca de la fe en la oración, de cómo cuando tenemos personas enfermas en la iglesia, oramos con ellas con fe, creyendo en lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios ya ha hablado. Oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, oramos de acuerdo a las promesas que Dios le ha dado a sus hijos. Y vemos aquí a Santiago que nos describe que Elías era un hombre tan humano como usted y como yo, débil, frágil, con tentaciones y todo lo demás que nos caracteriza a nosotros. Elías completamente tenía lo mismo que usted y que yo. Pero cuando oró con fervor, ¿qué le daba a él ese fervor? ¿Qué le daba a él esa fe para decir no lloverá por 3 años y medio? La credibilidad de las Escrituras. Hermanos, ¿por qué usted y yo no oramos con fe? ¿Por qué no estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque no conocemos su voluntad, porque no leemos la palabra de Dios, porque no nos alimentamos de ella y estamos desnutridos. Muchas veces en nuestra ignorancia estamos orándole a un Dios que no existe, un Dios que nosotros nos hemos creado a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a nuestra conveniencia, y le estamos pidiendo cosas que su palabra nos prohíbe porque no conocemos su palabra, porque no conocemos la Biblia.
Elías tuvo la valentía y la seguridad de presentarse ante Acab y decirle, no lloverá, no porque a él se le ocurrió, sino porque es una promesa que Dios ya había dado. Y él sabía que la desobediencia del pueblo iba a llevar a Dios a cumplir su promesa de maldición y juicio sobre el pueblo. Hermanos, es muy triste que nosotros como creyentes no tengamos esa seguridad para orar por los enfermos, no tengamos la seguridad de compartir el evangelio porque no conocemos la palabra, porque no leemos la Biblia, porque no conocemos las escrituras. Vamos a continuar con la última enseñanza que aprendemos de la vida de Eliseo. Ya vimos que la primera es el contexto de apostasía, idolatría en la que vemos que desarrolla su ministerio Elías. La segunda enseñanza es el trasfondo desconocido de este hombre que Dios lo trae de la nada para hacer una obra tan grande. La tercera enseñanza, veíamos cómo la teología, el conocimiento que él tenía de Dios cambia su identidad. Ya él se consideraba un siervo del Dios viviente y eso causó que todo lo que él hiciera en su vida después de eso fuera diferente. Y la cuarta enseñanza, veíamos la confianza que tenía Elías en la credibilidad de las escrituras, que lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. Ahora vamos a ver, hermanos, la experiencia de Elías, su experiencia. Cómo vamos a ver la providencia de Dios a través de la vida de Elías. Y para esto vamos a regresar a Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer los versículos 2 al 6. Dice lo siguiente: Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías lo hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Versículo 2 al 6. Primeramente vemos que en el versículo 2 el Señor le dice a Elías, vete al oriente y escóndete. Y Elías, creyéndole a Dios, creyendo su palabra, cree en Dios. ¿Por qué? Por lo que ya hemos visto anteriormente. Le cree a Dios y va y se esconde. Le hace caso a Dios. Y también vemos que el autor de este libro, hermanos, Primera de Reyes, resalta la obediencia de Elías. Resalta la obediencia de este hombre. Y vemos el contraste entre Acab, Jeroboam, Roboam y todos los otros reyes que tuvo Judá e Israel. Y cómo en cada uno de sus mandatos todos desobedecían a Dios y no creían su palabra. Pero ahora estamos viendo a un hombre diferente, a un hombre que sí le cree a Dios hasta en los detalles más pequeños. Y un detalle que quiero señalar aquí es acerca de los cuervos. Aquí se le dice que los cuervos le llevarán de comer pan y carne. De acuerdo a la ley de Moisés, los cuervos eran animales inmundos, animales sucios. Pero vemos que aquí le traen un refrigerio al profeta, le traen pan y le traen carne. Y Elías no empieza a reclamar a Dios, no empieza a cuestionar, no empieza a preguntar. Elías obedece. Una enseñanza tan grande para mí, primeramente, hermanos, que los detalles más pequeños que encontramos en la palabra de Dios, la revelación clara, mostrada a nosotros, presentada al creyente, Elías lo cree. Y hay muchas cosas nosotros que decidimos no leer, decidimos no creer, decidimos no obedecer por alguna razón u otra, pero vemos aquí que en su experiencia Elías era un hombre obediente. Su identidad había cambiado, pero era obediente a Dios. Y la situación en la que se encuentra en ese momento no es la más deseable, no es la mejor.
acaba de decirle a este rey que no va a llover por 3 años y medio, y Dios le pide que vaya y se esconda, y este hombre va y lo hace. Pero algo que podemos encontrar en Elías es de que durante este tiempo, más que nunca, que en otro personaje bíblico podemos ver que se cumple lo que el Salmo 23 nos habla. Si gusta acompañarme, voy a leer el versículo 4 y 5 del Salmo 23. Dice lo siguiente: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Aunque este hombre ciertamente estaba desafiando a un rey, ponía su vida en peligro, caminaba por ese valle de sombra de muerte. También vemos aquí las cualidades del pastor: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me protegerán, no me dejarán. Y el versículo 5, me preparas un banquete, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, delante de mis enemigos. Y el versículo 5 termina con esto: mi copa está rebosando. Aunque el pueblo estaba a punto de enfrentar una sequía como en ningún otro tiempo, una sequía más grande que iba a llevar a los padres a tener la necesidad, o pasaba por su mente la necesidad de comerse a sus propios hijos, aquí vemos que Dios tiene una provisión para Elías, tiene para él una protección especial. La gracia y la misericordia de Dios se están extendiendo sobre la vida de Elías, y su copa ciertamente está rebosando al recibir diariamente esta provisión por parte de Dios. Y vemos nuevamente la diferencia tan grande entre el que escucha y desobedece, y el que escucha, cree y obedece a Dios. Este día, hermanos, esta es la enseñanza que tenemos hoy. Vemos estos 6 versículos y vemos estas 5 enseñanzas de la vida de Elías. Pero más importante, hermanos, vemos la confianza que debemos de tener en Dios para saber que Él es suficiente. ¿Por qué cada uno de estos reyes decidió adorar a otros dioses, decidió practicar la idolatría? Porque ellos pensaban que sus necesidades iban a ser suplidas en otros dioses, que su seguridad, que su estabilidad, que su provisión, que su salud estaría asegurada en otros dioses. Hoy nosotros continuamos practicando la idolatría. Ciertamente hay mucha gente que tiene ídolos, que tiene santos, que tiene vírgenes y les reza y les pone veladoras y todo lo demás. Y hay otra gente que también piensa que ellos son sus propios ídolos, que ellos todo lo saben, que ellos todo lo pueden, que se pueden sanar a sí mismos. Son personas que a otras creen que en el trabajo les va a solucionar todos sus problemas. Otras personas creen que el compadre o la comadre o aquel amigo que siempre me saca de los apuros, y siempre están intentando agradar a esa persona. Entonces la idolatría viene en muchas formas diferentes, pero lo que hemos aprendido hasta aquí de Primera de Reyes es de que siempre que un rey, que una persona intentó encontrar seguridad y estabilidad en cualquier cosa fuera de Dios, eso fue lo que provocó su caída. Eso fue lo que provocó su destrucción al final. Hermanos, hoy nosotros podemos ver el ejemplo que nos deja Elías, un hombre que escuchó de Dios, lo conoció, le creyó y vivió en obediencia. Hoy quiero orar con usted, hermanos, para que Dios nos ayude a vivir en esa misma obediencia. Nosotros conocemos su palabra, y cada uno de nosotros, como nos dice Santiago acerca de Elías, es un hombre que tenía todas las debilidades y tentaciones igual que nosotros, pero oraba con un fervor porque conocía a su Dios. Hermanos, eso es lo mismo que necesitamos nosotros, conocer y creerle a Dios. Vamos a orar.
Padre, en este día te agradecemos por la enseñanza que podemos recibir y te agradecemos por estos ejemplos que tú nos dejas en la palabra. Vemos a tantos hombres de fe que podemos imitar, pero se nos hacen inalcanzables. Se nos hace que nunca seremos como ellos. Pero también nos dejas el otro lado, Señor. Nos muestras hombres que han desobedecido, que han vivido en su perversión y han perseverado haciendo cosas malignas. Nos dejas estos ejemplos para mostrarnos tu juicio, para mostrarnos que tú cumplirás cada una de tus promesas para bendición o para maldición. Hoy te pido, Señor, por la iglesia, que nos ayude, Señor, a conocer tu palabra y creerla, que seamos hombres y mujeres de fe, que seamos creyentes, discípulos tuyos, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar tu cruz y seguirte, Señor. Ayúdanos a crecer cada día. Hoy, como primer domingo de cada mes, vamos a tomar un tiempo para honrar a Cristo Jesús a través de la Santa Cena. Recordamos que a través de la Santa Cena es un acto simbólico donde estamos recordando que la muerte de Cristo Jesús es única y suficiente para todos nuestros pecados. Sigue siendo Jesús el único que salva. A través de este acto, hermanos, estamos recordando que en el sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección, nosotros nos apropiamos de todas las bendiciones que vienen escritas en la Biblia para el creyente. También este acto simbólico nos recuerda de la unión que hay entre los creyentes y Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y nuestro enfoque siempre está en Él. Y por último, hermanos, recordamos que Cristo un día regresará y ese es el gozo que llena nuestra esperanza. Así que le pido que si puede tomar un pedazo de pan y un jugo y meditemos en el siguiente pasaje antes de tomar parte en la Santa Cena. Dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fui traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Cristo Jesús, te agradecemos por el sacrificio que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Recordamos que tú eres el único que perdona el pecado del mundo, eres el autor y consumidor de nuestra fe, Señor. Y hoy queremos tomar este tiempo para honrarte y reconocerte, Señor. Tú sigues siendo el único que salva. Te agradezco por el perdón que has otorgado a cada uno de nosotros, la justificación que nos has dado y el amor que el Padre ha tenido para cada uno de nosotros. Honramos hoy tu nombre y te agradecemos por lo bueno y el amor que has mostrado en nuestras vidas y la misericordia y la gracia que has extendido. Gracias, Cristo Jesús. Amén.